tal? Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes en este martes 18 de mayo, ya 18, ya se acercan las elecciones del 6 de junio, así que escojan bien a sus candidatos, por favor, a sus representantes. Y bueno, espero que se encuentren muy bien de parte de esta gran empresa, el Diario de Chiapas. Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. De parte de nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, por supuesto, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Y su servidora también los saluda con muchísimo gusto y les agradece también su preferencia y que estén con nosotros siempre atentos a estos programas, que tratamos de llevarles pues siempre lo mejor para que ustedes, pues sí, llevarles temas sociales, de conocimiento, de política, un poco de todo, unas charlas amenas para que usted pase un momento muy agradable y sobre todo también pues tenga un momento pues de reflexión o un momento de sabiduría o un momento de aprender. Siempre es bueno aprender de todo un poco. Es un placer y les damos la cordial bienvenida. Hoy, bueno, tenemos una invitada de lujo, como muchas invitadas que tenemos en este programa. Bueno, ella es la doctora Diana Cristal González Obregón y ella, pues bueno, es una mujer de admirarse, una mujer que compartimos este espacio ya en alguna ocasión y que siempre está en la mejor disposición de estar compartiendo sus conocimientos. Ella es doctora en Derecho, es especialista en Derecho Penal, es bueno, abogada penalista, obviamente, defensora de niños, de víctimas en México, y también, pues, es un ejemplo a seguir. Ella redactó casi la mayoría de la parte del Código de Procedimientos Penales, y no cualquiera, porque para hacer esto sí es algo muy, muy, pues, de mucho estudio, de muchas cualidades jurídicas, y que nuestra invitada, la doctora Diana, posee de ellas, y que de verdad, Diana, te felicitamos, te reconocemos tu trabajo, y sobre todo, pues eres un orgullo mexicano. Bienvenida, aparte ahorita sé que estás en Washington, ahí haciendo unos libros, ahorita vamos a platicar también de estos libros jurídicos, y te agradecemos que desde allá estés en esta entrevista. Muchas gracias y bienvenida, doctora Diana. Muchísimas gracias, muy querida amiga, siempre felicitándote y admirándote no solamente por esa dirección tan importante, tan amena, tan interesante que pones en todos y cada uno de los programas. Muy agradecida con el director, con los coordinadores, su coordinador general, con todo el equipo que hacen que Diario de Chiapas sea el líder en materia de información y de conocimiento. Yo estoy muy agradecida con tu reconocimiento, lo acojo con mucho cariño y muy contenta también de poder, sí, desde acá en Washington, de poder compartir con ustedes y de platicar en temas, amiga, tan relevantes ahora para México. Y también comparto contigo que ahora veamos las propuestas y que entonces escojamos bien siempre a todas y a todos, independientemente del color, que la propuesta sea la que marque la diferencia. Con mucho gusto, amiga. Con mucho gusto, amiga. Gracias, amiga. Pues bueno, tenemos mucho que charlar y me gustaría, bueno, vamos a hablar precisamente del tema de la reforma judicial, pues bueno, de ahora, de cómo nos encontramos con estas reformas en nuestro país, que bueno, tú eres la persona más indicada para esto. Y quiero que nos platiques un poco. Sabemos que esta reforma judicial, pues bueno, sus puntos medulares, pues bueno, es la anticorrupción, es pues bueno, con perspectiva de género, en este sentido. Pues bueno, quiero que nos amplíes ahí, que nos des estas guías de cómo quedó esta reforma judicial, y obviamente vamos a ir platicando primero cómo quedó y viendo ahí más adelante, bueno, qué faltaría, qué no, pero vamos platicando primero en qué consistió esta reforma judicial. Con mucho gusto, preciosa. Mira, me parece que los objetivos son muy buenos. Los objetivos buscan marcar más el procedimiento que se siga de muchas maneras. Un procedimiento para escoger al servidor público, a la servidora pública, un mecanismos necesarios para evitar, para combatir la corrupción. Estoy convencida totalmente. Es una reforma que busca también enmarcar pronunciadamente el objetivo de tener un mayor perspectiva de género, no solamente en juzgamientos, sino también en las ciudadanas que participan como servidoras públicas en cargos tan importantes como es dentro del Poder Judicial.
Comparto por eso, los objetivos son muy buenos. La reforma tiene muchos cambios importantes, por ejemplo, la capacitación, ¿no? Cómo se va a dar este tema de la capacitación, cómo se va a elegir, cómo se van a seleccionar a los miembros que pertenecen, cómo va a ser este escalafón, cómo va a ser esta selección, el avance para evitar dedazos, lo cual comparto que es muy importante. Me parece que un aspecto importante y positivo también de la reforma es enfocada al premio de conocimientos, ¿no? O sea, es decir, ascender el escalafón que se tiene producto de los conocimientos, de la experiencia de una carrera judicial, que sea más para evitar corrupción y dar mayor transparencia, evitando dedazos, ¿no? Que es uno de los objetivos que aplaudo del gobierno federal. En materia de equidad de género, también me parece importante el que pues se tenga más marcada este objetivo, porque pues las mujeres, tú lo sabes, que en México somos unas luchonas y unas guerreras, y que de manera muy pronunciada, en un porcentaje mayor en muchos estados, como mujeres profesionistas. Además, en nuestro caso, bueno, en mi caso, madre y además ciudadana, que lo que buscamos es, pues, luchar por nuestro país, ¿no? Entonces, en equidad de género, hablando de manera profesional, pues me parece, aplaudo el que se tenga marcado este objetivo para que más mujeres sean parte de las funcionarias que nos van a apoyar, que van a fungir como servidoras públicas en estos cargos que de verdad son tan trascendentales. Y recordemos que se requieren muchas mujeres que tengan esta perspectiva de género, porque, pues lamentablemente, tú sabes, amiga, con la pandemia, tenemos ejemplos, pues, que nos marcan de manera muy triste, ¿no? En la Ciudad de México, en 2020, durante la pandemia, pues se incrementó un 104% la agresión sexual a las niñas chiquitas que están tomando clases en sus casas. La violencia familiar se incrementó de tal manera que se abrieron más de 903 carpetas por día, amiga, en casos de violencia de género, donde había feminicidio, lesiones, muchas cosas lamentables, y 25 carpetas por hora. De esto derivado de los consensos y registros que se tienen de llamadas, inclusive, que se hacían porque pues la necesidad de la pandemia hacía que pues no salieran y se quedaran con el agresor, ¿no? Y lamentables muchos de los casos donde terminaban incluso en feminicidio. Entonces, sí comparto la idea de que más mujeres en esa empatía, en esta necesidad de juzgar con perspectiva de género, no solo por el hecho de ser mujeres, sino porque también se comparte esta necesidad de capacitar en este tema, que es también uno de los objetivos en materia de la reforma judicial. Me parece, sin embargo, que aunque es un muy buen comienzo, no hay que olvidar que México, tú sabes, amiga, tiene ya desde antes de la reforma judicial, pues 3 columnas que mueven a México, ¿no? Y que tienen el objetivo también muy marcado, concreto, expreso en las leyes, a través del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional, el Sistema de Justicia Penal, ¿no? Que es un sistema nacional, tú lo dijiste muy bien, hay un procedimiento penal nacional que tuve la fortuna de participar en su redacción y tienes toda la razón, fue algo muy complejo que a mí me cambió la vida, soy una cristal antes y después de haber participado en esta titánica labor, y que me parece que estos 3 que estaban antes de esta reforma judicial están enfocados también a combatir la corrupción, ¿no? A dar mayor transparencia y evitar la impunidad. ¿Por qué lo comento, amiga? Porque me parece que se debe empujar esta reforma judicial que, aunque es muy buena, me parece que no se debe quedar así. Me parece que es una reforma un poco de forma, no digo que sea mala, pero no debe quedarse una reforma judicial tan importante con objetivos tan grandes de manera de forma. Tiene que entrar a las entrañas, tiene que entrar a las raíces del Poder Judicial, puesto que es lo que se busca, ¿no? Es lo que se busca, o sea, reformar totalmente. Yo te puedo hablar como, también, como tú sabes, como postulante de casos muy trascendentales a nivel nacional, varios secuestros, femicidios, violencia familiar que tengo, y lo que te puedo decir, delitos sexuales que también defienden a mujeres y niñas, que existe una gran necesidad de que se entienda el tema de perspectiva de género, no solamente por una selección que es buena, pero no es todo, sobre cuántas mujeres van a fungir un cargo, ¿no? O qué capacitación se va a dar, sino que tiene que ir más allá. Te toco un ejemplo rápido. Me ha tocado muchas veces, cuando yo defiendo a víctimas que establecen algunos jueces, aún de Poder Judicial, aún en materia de amparo,
que todos son iguales ante la ley. Les digo, no, 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 no somos todos iguales ante la ley. Quisiéramos, el objetivo es que todos seamos iguales ante la ley, pero no se da. Porque cuando tú tienes un caso, cualquier materia que toquemos tú y yo, amiga, mercantil, civil, laboral, penal, no se diga, familiar, imagínate, si tú no analizas el contexto de violencia en el que están inmersos los dos sujetos, tanto agresor, víctima, victimario, no puedes ubicarlos en un aspecto de igualdad, porque no se puede tener un análisis donde se ven las dificultades, las circunstancias que orillaron o que sometieron, por ejemplo, a una víctima, y por lo tanto, no se puede ver con una perspectiva igualitaria si no se entienden las diferencias. Y esto que te comparto lo he visto una y otra vez en dispraxis, en unas malas prácticas ahora en materia de amparo, porque no lo visualizan muchos juzgadores, de verdad, rápido te comento para quienes nos escuchan. Me molesta cuando vemos en un amparo que diga, el quejoso es un secuestrador, amiga. Secuestrador, ya vinculado, ya acusado, incluso ya sentenciados en amparo directo, sentenciados, es que es el quejoso. Y la serie de obstáculos que existen para mis víctimas, cuando son las víctimas, incluso indirectos, porque ya les mataron al familiar, y me dicen, es que no le damos la calidad. Tiene usted que hacer 100 cosas para que le den la calidad de víctima. Y al quejoso, la suplencia de la ley. Fíjate lo que te digo tan grave que existe en amparo. Yo aprendo el amparo, pero me parece que por la falta de análisis y cuidado en aplicar lo que realmente es perspectiva de género, no se entiende. Y con esto que vimos los abogados en materia penal, por ejemplo, en mi caso, cuando vemos una reforma judicial, nos quedamos con ganas. O sea, yo me quedé con ganas de leer más, o sea, de ver más y decir, bueno, sí que bueno, pero ¿qué más? O sea, el hablar de corrupción, el hablar de perspectiva de género, tiene que contemplar esto que estamos analizando de fondo, atacarla, combatirla. Y por otro lado, me parece que le faltó armonizarse con lo que ya establecía México en las 3 leyes que platicábamos tú y yo, ¿no? O sea, columna, 7 leyes, el Sistema Nacional Anticorrupción, transparencia y justicia penal. Porque bien esta reforma judicial puede acogerse a varias de estas disposiciones para engrandecer, para endurecer este objetivo tan grande que se tiene, para hacerlo más fuerte, y entonces sí, hablar de un combate a la corrupción, un combate a la impunidad y hablar de transparencia, ¿no? Y eso es importante, yo siempre lo he dicho, y me disculpo de estar hablando, pero esto es que este tema me encanta. Uno de lo que se tiene que analizar es que México tiene buenas leyes. Lo que sucede es que no se aplican de manera armonizada. Y yo lo que recomendaría a todas las autoridades, del color que quieran, morado, rosa, los que quieran, todos, es que se alleguen siempre de buenos asesores, amigas, porque a veces no los asesoran, muchas veces no los asesoran bien y no los hacen quedar bien, porque lo que debe prevalecer más que cualquier color es la ley, tú lo sabes, porque si no hacemos que prevalezca la ley, se vuelve un sistema donde no se aplica el Estado de Derecho, hay que tener cuidado, porque se vuelve entonces pues un sistema donde todos tenemos medio de todos, donde va a salir la pistola a cualquier persona y no le caes bien y te va a matar. O sea, precisamente el Estado de Derecho es lo que ayuda a que tengamos un equilibrio y una coordinación, una comunicación, una vida en comunidad en equilibrio, amiga. Sería uno de los tantos planteamientos que podemos platicar, ¿no? De este tema. Sí, no, y que sin duda decías ahorita algo bien importante, ¿no? Si bien es cierto que se está avanzando, a veces, por ejemplo, Claro. la víctima está en desventaja en muchas cosas, pero bueno, yo creo que también en esta plática tan interesante que nos estás introduciendo, es poco a poco también, ¿no? Porque yo me imagino que con el sistema penal tan grande y con algunas deficiencias de mucho tiempo atrás, pues bueno, se tiene que ir ahí puliendo y poniéndole por acá y quitándole por acá, yo pienso, ¿no? Pero ahorita, antes de seguir con esto, vamos a tener un paréntesis porque me llamó la atención y me gustaría que compartieras, si así tú lo decides. Comentabas ahorita que cuando tú hiciste la redacción del Código de Procedimientos Penales, te cambió la vida, ¿no? ¿Por qué te cambió la vida, Diana? Qué buena pregunta, amiga, porque me cambió la vida en todos los sentidos. Porque mira, yo había tenido la fortuna desde 2001, preciosa, en haber trabajado en casi todos los estados, si no es que en todos, me faltaron 1 o 2 estados
de la República Mexicana nada más, donde ya no pude ir aún con invitación, porque ya era funcionaria federal, y ves que cuando eres funcionaria federal, pues ya estás en otra cosa y ya no te mandas sola, ¿no? Sí. No me dieron permiso para acudir, pero yo a cada rincón de la gran mayoría de todos los estados de la República Mexicana, desde 2001, para poder hablar de una capacitación, apoyarlos en las reformas de sus leyes, en las constituciones, crear códigos nacionales, reformarlos, caso de Nuevo León, Chihuahua, ley de fiscalía orgánica. Ahí pude apoyar en la traducción, por ejemplo, de la primera ley orgánica de Chihuahua, ya con sistema penal acusatorio como fiscalía, en fin. Pero me cambió la vida porque gracias a esta experiencia de haber acudido a cada rincón del país para conocer que son estados autónomos, son estados independientes, la realidad es diferente en política criminal. Se requiere tener mucho cuidado, ¿no? Sobre qué vas a imponer, ¿no? Hablando de un procedimiento, ¿no? Imagínate qué restricción vas a tener para una salida alterna en un estado, por ejemplo, como Chiapas, tan hermoso, diferente a Guadalajara, ¿no? En Jalisco, el estado de Jalisco o a la Ciudad de México. O sea, realmente no es algo sencillo. Y por otra parte, cuando participé ahí sí de manera externa en la reforma constitucional, pues empiezo a tener todo este bagaje de lo que están en los estados pasando, de la necesidad de la reforma que requiere por ejemplo, Nuevo León, con toda esta actividad empresarial y quitar trabas y atraer la inversión mexicana, donde requiere un procedimiento rápido, porque en capital, para México implica algo muy importante, a ustedes, que también son un estado trascendental en la historia de nosotros, donde no puedes imponer a uno u otro lo mismo, no es la misma necesidad. Cuando llega la reforma y me hacen la invitación, yo no tenía, ahorita que publiqué una obra que te voy a comentar, amiga, yo no tenía ni idea de lo que me enfrentaba, porque había varias iniciativas, ya había varias iniciativas de muchos grupos, de muchos colores, de la sociedad civil, y lo que se me pidió a mí era analizarlas y en todo caso decidir cuál era la mejor opción. Pero como yo tenía, por eso te contaba este bagaje de los estados, de, a ver, vamos a meter las manos y ahora sí, a meterle papel y escribir y que sí, analizar y diagnósticos y todo. Me acuerdo muy bien de esa pregunta que me hicieron, ¿cuál es la mejor iniciativa? Y les dije, ninguna. Tú sabes la cara, los compromisos que había, la cara Sí, no, de ya cómo que ninguna, cómo te vas a echar de enemigo a tal. Dije, no, no es enemigos, pero es que ninguna le va a ayudar, porque no le puedes hablar un procedimiento a Chiapas, como a Veracruz, como a la Ciudad de México, como a California, ¿no? Entonces fue titánica, amiga, porque tuve que hacer de todas las iniciativas y de toda la experiencia de los estados, invité a todos los estados que me permitió la entonces Fiscalía, la entonces Procuraduría de la República, porque de ahí salió el Código Nacional, poder crear un índice, amiga, que fue toda una labor, o sea, de todas las iniciativas, de todo lo que se tiene en los estados, haz un índice, que estuve a cargo de esa labor titánica de dirección en físico, ¿no? Y luego hay que hacer contenidos y diseñar o sea, todas y cada una de las figuras. Y entonces estábamos hablando de mesas diarias de redacción. Entonces tenías en debate al penalista de hace 60 años, que era un gran penalista, que hizo códigos a nivel federal, y tenías también a una activista de sociedad civil que te decía, oye, pues espérame, pero mis derechos, ¿dónde están? Y tenía otro activista un poco más extremo que me decía, si tú no pones esto, entonces voy a venir y te voy a hacer la reforma, ¿no? Y luego, para anécdota de risa, un día me visitaron gente del SAT y me dijeron, venían como de los hombres de negro, te juro que, no, me acuerdo mucho, y me decían, oiga, aquí no queremos salidas alternas, ¿eh? Porque usted no vaya a proponer que no paguen impuestos, ¿eh? O sea, que aquí no hay salida alterna para que no paguen. Entonces, fue el conjugar, más allá de cualquier color, política, interés de nadie, el tomar la decisión, porque yo siempre pensé de manera ética, y cuesta mucho trabajo, amiga, tú lo sabes, de decir, a ver, independientemente que no me sonría alguien o me digan, ya te vi, ¿no? Era hacer el bien, porque más allá de cualquier cosa está México, está nuestro país, y estas cosas trascienden. El procedimiento penal trasciende a todas y a todos nosotros, y yo no podía pensar de manera individual, sino tenía que pensar como país. Y durante toda esa redacción me cambió la vida también, porque tenía el compromiso, como lo tengo ahorita, de saber que cada palabra que se ponía, amiga, iba a implicar muchas cosas, una mala interpretación, una buena interpretación, un buen diseño, tenía que defenderlo ante a los congresos de los estados, tenía que ir con diputados, con senadores, tenía que cabildearlo también, estaba encargado también en las mesas del Senado, dirigí varias mesas de ellos con el Senado para defender cada tema,
Y lo interesante es que no era una defensa política, eso me gustó mucho porque yo tenía de todos los colores, yo ni me acuerdo, ¿no? Pero eran todos y todas. Era defenderlo de acuerdo al objetivo, a la política criminal, o sea, ¿qué necesita México como país? Me están pasando tantos feminicidios, tanta agresión sexual en niñas, tantos robos, y también defenderlo con respecto, eso fue una parte muy difícil, a la cultura jurídica mexicana, ¿no? Porque sabes que muchos se decía que el sistema penal era una tradición de un sistema anglosajón, ¿no? Que no fue así como quedó el procedimiento penal mexicano, porque pues rescatamos la vinculación a proceso, que es un filtro muy importante en el procedimiento vigente, y también pues rescatamos el que se pueda presentar de manera armonizada en lo que cabe, originalmente pues un amparo indirecto y ya con la sentencia, posterior a agotar la apelación, pues un amparo directo, ¿no? Entonces, eso fue muy difícil y me cambió porque ahora de manera obligada, cuando estoy argumentando, soy de las pocas, lo digo con tristeza, amiga, que cuando voy a las audiencias, de los casos que tengo, siempre llevo una armonización en mis argumentaciones de ámbito internacional. Entonces, Sí. Creo que se nos fue tantito la señal, pero ahorita vamos a regresar. Pero bueno, estamos comentando precisamente de esta reforma, estábamos comentando aquí con la doctora Diana, con su gran experiencia que tiene y sobre todo, no nada más con su experiencia, ¿no? Que ha sido parte fundamental en este país, en México, para los códigos de procedimientos penales que nos han llevado a tener una justicia también, pues menos compleja y más efectiva. Y ella ha sido parte de todo esto. Te estábamos comentando precisamente lo difícil y lo contrastante que ha de ser crear este código, porque pues imagínense crearse un código con tantas corrientes, con tantas voces, con tantas ideas, con tantos abogados muy buenos, penalistas, en fin, que traen ideas, ¿no? Como ella decía, desde un activista hasta un abogado penalista de antaño, con una gran experiencia, pero a lo mejor con otro tipo de visión. Entonces, todo esto que ha de ser muy complejo, y es lo que nos estaba ahorita comentando la doctora Diana, que ahorita se fue tantito la señal, pero ya estamos de vuelta acá para que sigamos charlando. Entonces, nos platicamos de esta complejidad, ¿no? Para lograr lo que hoy tenemos y que nos ha hecho, pues, también como país, tener este granito de arena para eficientar algunas cosas. Nos estabas comentando ahorita que se interrumpió, continúa, si fueras tan amable, Diana. con mucho gusto, amiga, me disculpa, es que estoy en un lugar que prácticamente es un bosque muy precioso. pero también es un lugar donde pues también el respeto de pues de los cuidados que tenemos que tener en el mundo, ¿no? Porque la pandemia no es nada más de un país en particular, sino que aquí también tenemos que tener los cuidados y la distancia para evitar también cualquier contagio, ¿no? Por eso les agradezco mucho. Sí te compartí, amiga, porque además era entender la cultura jurídica mexicana, ¿no? Y defenderla. Por eso cuando he estado en debates o en capacitaciones o en argumentaciones en las audiencias, te compartía que incluso jueces me han felicitado porque me dicen, doctora, es que cuando le escuchamos argumentar, no solamente habla de una manera vertical, cerrada, de una ley, no nada más la Constitución, sino que nos habla de un ámbito horizontal donde se cumple lo que establece el primero de la Constitución Federal, esto es, que se va a aplicar la norma no solamente la nacional, sino también la internacional, por ejemplo, tratados internacionales de los cuales México es parte y que tienen que ver para dar una mayor protección, dar una protección más amplia, como lo establece la propia norma, ¿no, amiga? Tú sabes que ahorita, te digo rápido en temas, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, la reforma reciente a las medidas cautelares que tú supiste que hoy tuvimos del gobierno federal, bueno, propuesta y aprobada por el Congreso, pues me parece que aquí lo que yo sugiero es que se analice siempre con esta amplitud, ¿no? O sea, ¿qué establecen, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana que son obligatorias, tú sabes, amiga, para todo el Estado mexicano? ¿Qué establece la norma internacional, los tratados, la norma constitucional, la estatal? Para que tengamos un mejor sistema, porque creo que todos estamos hablando del mismo objetivo. A todos nos interesa que México combata la corrupción, a todos nos interesa que tengamos un sistema que sea transparente, que sea práctico y más que nada que tengas justicia e independientemente del área que estés. Y por eso te comentaba que está a tus órdenes, espero me permitas, como te lo hago llegar, mi recién publicación, que es el único Código Nacional de Procedimientos Penales, que es único porque es la única obra mexicana, amiga, que está comentada artículo por artículo, correlacionada
Son más de 4,000 hojas, son 3 tomos, amiga, es una verdadera enciclopedia, un manual. Está publicado por Flores Editor. A quien le interese, con mucho gusto, a través de ti, te puedo mandar la información. Está por Flores Editor. Y es este único código comentado desde la perspectiva de por qué les dejamos esta figura, por qué redactamos una vinculación, por qué dejamos un descubrimiento probatorio, porque creo que lo que hay que hacer es aplicar mejor la norma. México, insisto, tiene buenas leyes, tiene buenas leyes, pero lo que hay que hacer es que, uno, las reformas que se hagan sean congruentes con lo que ya está establecido en la norma también. 2, que tengan una innovación o una apertura para darle cabida a que no exista una mala interpretación en la norma internacional. Por ejemplo, pocos saben, amiga, que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, su jurisprudencia no. Su jurisprudencia, la Corte Interamericana no, pero la sentencia sí. Y pocos somos los que la argumentamos en diversas materias, amiga, y esto pues trae retroceso. Y no queremos retroceso, queremos innovación y cambios en este país. Sí, bueno, que sin duda, bueno, con tu experiencia que tienes, seguirás, bueno, haciendo estos estudios. Platicábamos ahorita que estás ahí precisamente en Washington haciendo una serie también de reflexiones, de análisis, de investigación jurídica. Y quiero que, bueno, que antes que despidamos este programa, nos platiques brevemente, si fueras tan amable, doctora, de los libros que estás ahorita precisamente allá escribiendo. Con mucho gusto. Pues mira, muy contenta de que ya pueden adquirir, te comentaba, el único Código Nacional de Procedimientos Penales con Flores Editor, que es una obra única. Si quieren saber por qué redactamos en el código, desde mi participación como redactora, ahí está. ¿Por qué tienes que aplicar la vinculación? ¿Cómo aplicarla? Está el Código Nacional con Flores Editor. Pero aquí estoy también como escritora, también trabajando en obras maestras, y también es el Manual Práctico de Juicio Oral, que va a su 5ª edición, que es mi primer bebé, amiga. También ya es obra jurídica obligada a nivel nacional en muchas universidades. Y estoy trabajando también en un manual de policía y de Guardia Nacional, también con Flores Editor. El Manual Práctico de Juicio Oral con Tirant, que es una editorial, tú sabes, muy reconocida, que le agradezco también en España y México que me den el honor de ser escritora de ellos, autora reconocida. Y también con Flores Editor estoy trabajando un manual muy interesante para elementos de la Guardia Nacional que tienen mi admiración y mi cariño, y para la policía. Entonces son 2 obras que, como abogada, independientemente que ya ahorita he trabajado en muchas audiencias virtuales, porque siempre estamos trabajando 24 horas, pues me he dado la oportunidad de hacer esta investigación académica, amiga, aquí, que era necesaria, y estoy avanzando, gracias a Dios, de manera muy atinada, por amor para mi país y para darles a ustedes algo que sea contundente y útil, preciosa, para ayudar a tener una justicia digna para todas y para todos nosotros. Sin duda, y bueno, y yo creo que es muy padre lo que haces. Ojalá luego nos hagas llegar por ahí todos los datos bien para poderlos compartir y tener estos ejemplares tan importantes. Bueno, y finalmente me gustaría que nos dieras un mensaje final a los abogados que te están viendo, al auditorio, doctora Diana, en el sentido que, bueno, tú consideres pertinente, por favor, si fueras tan amable. Con mucho gusto, preciosa amiga, y felicitándolos el día de Chiapas, el mejor. Me encanta escucharte, me encantan los temas que platicas, son los mejor. Y pues sí, decirles, a ver, el abogado que no se especializa, no se actualiza, no puede hacer una buena labor. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el único código comentado por mí, es una inversión. Los invito a que la adquieran. Con mucho gusto me pueden ver, amigas, si me permites, en Facebook como doctora. O sea, DRA. Diana Cristal González Obregón. Tengo otra página de Facebook que es Diana Cristal González Obregón. O de Oscar, B de bueno, C de casa, R de Rodrigo, I de Isla, S de Super, @yahoo.com. Y WhatsApp, me pueden mandar WhatsApp, amigas, si me permites, al 55 36 55 59 60. 55 36 55 59 60. Y pues agradecer el mensaje que les doy es: los abogados y las abogadas tenemos que prepararnos, amigas. Somos un pilar esencial. México merece un sistema de justicia transparente. Las reformas se tienen que hacer de manera armonizada. Y yo estoy aquí con todo amor para trabajar siempre por mi país, en donde esté, y extrañándolos mucho, y además agradeciendo que en México tenemos a las personas más lindas, la comida más deliciosa,
y los lugares más bellos a nivel internacional. No, al contrario, te agradecemos a ti muchísimo que nos acompañes y siempre nos ayudes con estos temas tan importantes y que sin duda, pues bueno, vamos a ir platicando más adelante si tú nos lo sigues permitiendo, pero pues ahorita se nos termina el tiempo de volada, se nos fue como agua el tiempo. Bueno, son temas muy extensos que sí requieren pues de mayor tiempo y tú, bueno, como conferencista y todo, pues que los desarrollas perfectamente bien, sin duda lo podremos hacer más adelante. Pero te quiero agradecer infinitamente, que sigas trabajando muy bien por México, que tengas estos días allá muy bien para que puedas seguirte concentrando en algo tan importante que estás haciendo. Y pues también te decimos que esperamos pronto también ya poder leer ahí y que coincido contigo, ¿no? Un abogado que no se prepara, pues es como el doctor, no puedes estar en vanguardia, no puedes seguir el derecho es modificable, cada rato hay reformas, modificaciones, jurisprudencias, en fin, y si tú no estás leyendo y todo esto, pues te quedas atrás, y qué mejor con las lecturas de la doctora Diana. Gracias, doctora, de verdad, te agradecemos muchísimo y esperamos pronto volver a charlar contigo. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho. Muchas gracias. Amiga, que Dios te bendiga, que la Virgen te bendiga. Y ahí a través de Flores Editor, con el licenciado Flores, con la licenciada Julia Bonilla, pueden contactar también para el libro, el que acabo de sacar. Que Dios y la Virgen te bendiga en el estado hermoso, que es el cielo, que es Chiapas, en el mejor programa, caray, que es el diario de Chiapas con la mejor conductora. Gracias, amiga. Te mando un fuerte abrazo. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Pues les deseo que se encuentren bien, que tengan una linda tarde y como siempre les digo, ¿verdad? Una sonrisa que nada nos cuesta, lo mismo nos cuesta estar enojados que estar contentos, entonces mejor estemos contentos y con una sonrisa. Y no se olviden de seguirse cuidando, de seguir con las medidas de sanidad. Al equipo de producción le agradezco muchísimo todas sus atenciones porque sin ustedes pues no podemos hacer posible todo esto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a nuestra directora también muchísimas gracias, a Elena Rosa, a cada uno, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.